política han llevado a algunos congresistas a extremar posiciones respecto de la participación de Perú en organismos internacionales. Por ejemplo, la semana pasada el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya sustentó ante la Comisión de Constitución de su Parlamento una iniciativa legislativa para que el Perú denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos, renuncie y con ello se retire de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la misma sesión estaba agendada también la sustentación de otros 2 proyectos de ley que proponen lo mismo. Estos pertenecen a los congresistas Segundo Montalvo de Perú Libre y a Wilson Soto de Acción Popular. Además de estos 3 proyectos, en mayo de este año el legislador Ilich López presentó una iniciativa que propone también la salida del Perú de la referida convención, el cual se mantiene en la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores. En suma, son 4 proyectos legislativos encaminados al retiro del país de las competencias de este organismo supranacional de derechos humanos, tal como en su momento, por ejemplo, lo hicieron Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago. Vamos a tomar contacto ahora con la especialista en Derecho Internacional, directora además ejecutiva del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora Elizabeth Salmón. ¿Cómo está, profesora? Un gusto tenerla aquí conectada con toda Latinoamérica a través de DNews. Hola, buenos días. Muy buenos días para usted también, directamente desde Perú. Me imagino que es posible entonces también consultarle en qué contexto, que era algo que habíamos anunciado en la introducción también, en qué contexto político es que se plantean estos proyectos o se levantan estas voces que piden que el Perú se salga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, quizá lo primero que habría que decir es que estas voces, estos pedidos de retiro, de denuncia o incluso de salirnos de la Organización de Estados Americanos es cíclico. Es decir, que frente a hechos, por ejemplo, que conmueven a la opinión pública, como un caso de inseguridad ciudadana, violencia sexual contra menores, etcétera, se intenta señalar que la pena de muerte sería la solución y entonces el Pacto de San José y la Convención Americana se ven como obstáculos frente a ese objetivo mayor, entre comillas, que es promover seguridad ciudadana. Y creo que en esta ocasión también una segunda finalidad que se plantea es el objetivo político de reducir derechos, de impedir que las personas que se vean afectadas en sus derechos fundamentales, debido proceso, de pronto denuncias por excesos en protestas o de la fuerza policial, no puedan acudir al sistema interamericano para reclamar por estos derechos. Entonces, estas voces ahora de estos 4 congresistas que correctamente ha señalado Lucía, en realidad si son ciertas, responden a este contexto político enrarecido que tenemos en el país en este momento de debilitamiento democrático, pero hay que verlas también en un contexto no sincrónico en el que se plantean periódicamente este tipo de medidas populistas. Perfecto. Es importante lo que usted nos dice, el contexto en el que nos señala que efectivamente estas son voces que se levantan cada cierto tiempo. Veníamos recién de revisar una nota respecto de lo que se había dicho ayer en el Congreso de Paraguay, cuando un diputado habla de el que le iría a la guerra a propósito del conflicto que hay diplomático entre Paraguay y Argentina, o de cómo sería posible aumentar, ¿no es cierto?, la dotación militar del país para un posible conflicto. Señalábamos en ese momento que también es habitual que ante situaciones políticas críticas se levanten estas voces que intentan de alguna manera generar una especie de cohesión social a punta de un nacionalismo, y en este caso, cuando no es militar, lo que se intenta plasmar es la idea de la soberanía nacional en juego. No sé si usted ha escuchado al respecto, pero me parece importante lograr entender un poco primero la base y el funcionamiento de los organismos supranacionales o los organismos internacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA. ¿Qué rol cumple? ¿Por qué existe? Existen porque los estados decidieron que existiera. Creo que esa es una primera idea fundamental que debemos tener en cuenta. Estos organismos han sido creados por estados soberanos y para estados soberanos.
El sistema interamericano de derechos humanos se inserta en el marco de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, la única manera de no tener ningún tipo de control en materia de derechos humanos por parte de uno de los dos órganos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que funciona en la ciudad de Washington, sería renunciar a la membresía de la Organización de Estados Americanos, romper con todo el sistema de valores de nuestro continente y, por lo tanto, impedir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda pronunciarse sobre alguna situación que tenga que ver con derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión se ha pronunciado sobre los presos en Guantánamo, porque Estados Unidos es miembro de la Organización de Estados Americanos. Un segundo nivel de control en materia de derechos humanos es el establecido por el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos, en que se establece un segundo órgano, que es la Corte Interamericana, que funciona en la ciudad de San José de Costa Rica. Los pedidos, en realidad, en este contexto, como dice Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, hace un día, en este contexto de autoritarismos en auge, es muy tentador para este tipo de regímenes el tratar de impedir el control internacional en materia de derechos humanos. Entonces, en ese contexto se esgrimen argumentos como soberanía, como no intervención, nacionalismo, patriotismo, que son categorías que suelen aglutinar a las personas frente a una amenaza externa. Perfecto. Sin embargo, eso es totalmente falso. No es ninguna amenaza externa, es la consecuencia de la voluntad soberana de los estados. Perfecto. Voy a preguntarle de todas maneras qué significaría para un país, por ejemplo, y para la ciudadanía en particular, salirse de organismos internacionales como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, en resumen, o de otros organismos internacionales. La pregunta es clave, Lucía. El que un Estado decida alejarse del sistema interamericano de derechos humanos a través de la medida radical rompo con la OEA o a través de la medida puntual denuncio, salgo de la Convención Americana, tiene un impacto directo en los derechos que cada ciudadano, cada ciudadana sometida a la jurisdicción de un Estado en nuestra región detenta. De esta forma, lo que se hace es reducir el conjunto de derechos que tenemos. El más evidente, el poder recurrir a una instancia internacional cuando las posibilidades de alcanzar justicia dentro del Estado están limitadas por retardos injustificados, por sistemas que no responden adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos, por muchos países, no todos ciertamente, medidas restrictivas de derechos dictadas desde gobiernos populistas que en nombre de la seguridad ciudadana restringen nuestra libertad de movimiento, de reunión, debido proceso, etc. ¿Nos podría poner algunos ejemplos? Sí, yo creo, por ejemplo, que la declaratoria del estado de emergencia recurrente en muchos de nuestros países, en el Perú concretamente, a partir de las protestas que hubo tras el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo y que llevó a la dolorosa muerte de decenas de compatriotas en mi país, es un buen ejemplo de eso. Lo que se desea es impedir que lleguen denuncias ante el sistema internacional, por ejemplo, que establecen que se utilizó arbitrariamente la fuerza, que hubo en realidad ejecuciones extrajudiciales, que no se respetó el debido proceso. Este es un ejemplo, pero podemos encontrar muchísimos otros ejemplos por el tema de la violencia contra la mujer, derechos sexuales y reproductivos en los países de Centroamérica, que tienen en el sistema interamericano una manera de poder llegar a una medida de justicia frente a medidas nacionales que más bien coactan, limitan, retroceden los derechos que tanto tiempo ha costado a la ciudadanía alcanzar. Perfecto. Finalmente, la pregunta de base para cerrar este eslogan de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, protege a terroristas. Sería bueno también que usted nos pudiera dar algunas palabras al respecto para poder quizás aclarar en la ciudadanía esta idea que da vuelta por el mundo político en distintos países. Así es, creo que estas visiones parcializadas, manipuladoras de lo que es un sistema internacional de protección de derechos humanos
pretende ese objetivo mayor, que es reducirnos derechos a todos. No es cierto que el sistema interamericano solamente reciba peticiones de personas que pueden ser acusadas o no de terrorismo a nivel nacional. El sistema interamericano tiene una amplia jurisprudencia en temas de derechos de pueblos indígenas, en temas de protección de la mujer, en temas de libertad, acceso a la información, en temas de discapacidad, en temas de derechos de las comunidades LGBTQI, en general en los cimientos básicos de un Estado democrático y de derecho. Creo que mal haría un Estado en perder ese complemento al fortalecimiento democrático que en permanecer en él y enfrentar las dificultades que puedan darse y corregir ciertamente lo que pueda, las afectaciones que se puedan haber producido. Claro que sí. Bueno, es un ejemplo también del compromiso que tienen los países de ser de alguna manera protectores de sus ciudadanos ante la posibilidad de entrar a un gobierno autoritario. Por ejemplo, poníamos el ejemplo de cómo Venezuela, Nicaragua, Trinidad y Tobago son países que precisamente han renunciado a esto, versus aquellos estados que aceptan. Y lo vimos hace poco precisamente en una materia LGTBI. Entiendo que también en Perú hay casos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aceptan las sanciones de una Corte Penal Internacional o de los consejos o recomendaciones de las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos, precisamente para cambiar algunas materias que a nivel internacional se han consensuado como avances importantes o avances civilizatorios para las ciudadanías de distintos lados del planeta. Muchas gracias, profesora Elizabeth Salmón, especialista en Derecho Internacional, gracias. Además directora ejecutiva del Instituto Democracia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Que esté muy bien. Gracias.